Esto que no nació con la pandemia, sino que se ha incrementado, pero en porcentajes enormes, como es el síndrome del estar quemado, el síndrome del burnout. A ver, ¿qué significa el síndrome del burnout? Es cuando el estrés, los picos de estrés, llegan a grados tan extremos que los seres humanos, sobre todo en los lugares de trabajo, ¿no es cierto? Porque esto se relaciona estrictamente con los lugares de trabajo. La persona ya está tan abatida, el ser humano está tan abatido, que ni tiene ganas de levantarse, está deprimido, permanentemente está con taquicardia, con insomnio, con dolores que pueden ser intestinales, en general de todo el aparato digestivo, que no tiene ni ganas de comer, que duerme poco, como ya lo dije, que no puede en absoluto disfrutar de la vida familiar, que lo molesta el ruido y que lo incomoda todo lo que se relaciona con el trabajo. Esto se da, y esto sí se acentuó con la pandemia, muchísimo en todo el personal de la sanidad, en todo el personal que trabaja en salud. Se trate de enfermeros, de enfermeras, de las personas que están encargadas de las terapias medias, intermedias, inclusive del personal que puede considerarse de maestranza, de los administrativos, de los profesionales de la salud, de médicos, de médicas, de las personas que están, vuelvo a decir, en terapias intensivas, en los servicios de emergencias, en los emergentólogos, emergentólogas, es decir, toda la amplia gama. Y esto realmente puede producir daños irreparables. Calculen que el personal que trabaja en los centros de salud, ya sea públicos, privados, semipúblicos, está permanentemente, como se decía hace un tiempo y todavía se dice, al pie del cañón. Estuvieron en las trincheras desde el comienzo de la pandemia y permanentemente pueden recibir, aunque tratan en general en los lugares de trabajo que realmente se administran de una manera correcta o medianamente correcta, con sus turnos, pero a veces están superados. Tenemos en cuenta que estamos transitando lo que se denomina la segunda ola del COVID y aparentemente va a haber una tercera ola con otras variantes. Bueno, la variante Delta, aparentemente hay otra más. Tenemos además los enfermeros y todo el personal de salud que se encarga de los turnos de vacunación, los que están en los sistemas de urgencias, encargados de las líneas telefónicas, en fin, toda esa coordinación que es necesaria. Es tremendo lo que produce en la psiquis y a su vez en el cuerpo de las personas, de estos trabajadores y trabajadoras de la salud, que en la mayoría de los casos somatizan permanentemente y ya con un efecto muy prolongado, porque estamos hablando desde comienzos de marzo, en realidad formalmente, como siempre lo recuerdo, y hay que recordarlo, comienza formalmente en Argentina el 20 de marzo del 2020. Pero bueno, en realidad ya previo a ese periodo ya teníamos un panorama, y bien lo sabían desde los centros asistenciales médicos,
en Argentina y por supuesto en todo el mundo, porque ya estaban sucediendo, ocurriendo casos no solamente en China, no solamente en países de Asia, sino en países europeos y por supuesto también vino la ola expansiva hacia Argentina. Entonces, el padecimiento es muy, muy fuerte. Y también lo vemos no solamente en el personal de salud, sino que lo vemos en muchas de las personas que tienen que realizar tareas altamente ligadas a la tecnología digital y que realmente tuvieron que capacitarse a ritmo récord. Es decir, que no sabían manejar tecnología digital y que tuvieron que hacerlo. Entonces todo esto genera un exceso de estrés, de responsabilidad, porque si no, y reitero la misma palabra, a su vez hay toda una cadena de responsabilidades responsables con sus superiores. Personas que sobre todo en tareas administrativas han tenido que realizar tareas sin quererlo de home working, home office o teletrabajo. Y no están dadas, en la mayoría de los casos, las condiciones ni medioambientales de las casas particulares, ni menos de los recursos que en la casi totalidad de los casos las empresas no se los proveen cuando deben proveérselos o deberían proveérselos y lo tienen que utilizar estos trabajadores y trabajadoras, es decir, pagar los servicios del servidor. El problema de conectividad es muy grande en Argentina, el tema de las empresas de tecnología digital es muy caro, no es barato, todo lo contrario, y sobre todo ahora que considero una medida absolutamente fuera de lugar y que repudio, ha permitido el gobierno nacional, bueno, no solamente el aumento, en el caso de alquileres, de casi un 40, un 50% con los desalojos, sino también de estas empresas de tecnología digital, que hay un abuso muy, muy grande al respecto. Esto incide en la psiquis de los trabajadores, de las trabajadoras, y se produce el agotamiento. Y sobre todo en las mujeres. Las mujeres, en el rol más tradicional, que por supuesto se está ahora, digamos, variando, pero no en todos los lugares y no en todos los ámbitos está sucediendo. Porque en muchas familias las mujeres cumplen con lo que se denomina su rol tradicional, entre comillas, ¿no? Impuesto por siglos y siglos, que es niños, casa, hogar, tareas de limpieza, tareas de, en fin, de mantenimiento, de comida. Es decir, en muchos hogares hay ahora se comparten las tareas, sobre todo en gente más joven o gente de mediana edad. Pero en otras personas y en muchos hogares no se cumple con esto. Por lo tanto, esto conduce a lo que dije, al síndrome del quemado, del burnout. Por otro lado, no vemos sobre esta realidad que cada vez se acrecienta más y que están padeciendo muchos trabajadores y trabajadoras esta fatiga crónica, estas deserciones, estos ausentismos laborales necesarios, esta necesidad de recurrir a médicos y médicas clínicos o ya sea psicólogos, psicólogas, psiquiatras, porque realmente no dan más, y a su vez de psicofármacos. Entonces, es toda, vuelvo a decir, una cadena
que se va llevando y que conduce en muchos casos a las deserciones, como ya dije, en los lugares de trabajo, porque el cuerpo dice basta, o inclusive puede llegar, como ha sucedido en algunos casos, a los suicidios. Esto es muy duro, es muy fuerte, pero no veo, ojalá me equivoque, en el futuro inmediato, una acción concreta por parte, en realidad, de quienes deberían realmente, en la realidad de los hechos, defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Y este es el rol primario, primordial, primigenio de los sindicatos. No veo una tarea de prevención, y menos aún cuando deben sentarse para negociar sobre las paritarias, digamos, lo que se conoce en un término más vulgar como las paritarias, y sería la negociación colectiva. Porque en Argentina, ya como un modus operandi, y lo digo en términos de derecho penal, ¿qué es lo que se negocia en una paritaria o negociación colectiva, valga la redundancia? Salarios, que no está mal. Pero dentro de una negociación colectiva hay toda una amplia gama de situaciones y que deben tenerse en cuenta y que deben discutirse, y por supuesto el rol de los sindicatos es ese, de las tareas de la prevención en salud e higiene. Están desde hace ya varios años en la provincia de Santa Fe, producto de Carlos Rodríguez, cuando fue ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, los comités de salud e higiene. Están actuando, pero no en la medida que deberían actuar. Y los sindicatos menos. El sindicato de sanidad tiene un rol muy pasivo, puedo equivocarme, pero un rol muy, muy pasivo, cuando debería estar al frente y defendiendo de una manera real, concreta y fehaciente a trabajadores y trabajadoras. Lo mismo con otro gremio, como es la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que ha tergiversado totalmente el papel de sindicato y se ha transformado más en una gran empresa, que es todo lo contrario a un sindicato. Y así podría nombrar muchos otros sindicatos, pero los más afectados son sanidad, también por supuesto otros gremios, pero en general están en un rol, reitero, sumamente pasivo, cuando deberían estar más activos que nunca quienes deben, y no lo hacen, defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque no queremos, en absoluto, quienes estamos en el mundo del derecho desde hace años y años y en defensa de trabajadores y de trabajadoras, y me enorgullezco de esto, que exista un ejército de desocupados y de gente enferma de por vida, y que pueda llegar, como dije hace unos minutos, al suicidio. Bien, dejo nuevamente abierto este interrogante, pero señoras y señores que integran los sindicatos, piensen en quienes les dan de comer y sumas muy importantes, y utilícenlas en tareas de prevención, en programas efectivos de prevención, y en las negociaciones colectivas traten de luchar en serio, y si no con medidas de hecho, de acción directa, por los plenos legítimos derechos de trabajadoras y trabajadoras, como el derecho humano de la salud. Vamos a ir a un corte musical y continuaremos con Esteban Paulo.